La epistemología y la gnoseología es una de las ramas de la filosofía que las dos tienen un propósito y es preguntarnos qué es el conocimiento y luego cuál es el propósito del conocimiento y asimismo reflexiona sobre qué es conocer y qué es no conocer, puesto que no todo es conocimiento. En este debate vamos a profundizar sobre lo que es la gnoseología y en otros encuentros la epistemología. Casi que en el fondo son lo mismo, según la etimología, pero hay algunos elementos que la distinguen. Entonces, en el prefijo griego, el término gnoseología viene de la expresión gnosis, agnosticismo, gnosis, que se traduce como conocimiento y se le relaciona con la epistemología, puesto que las dos son una teoría filosófica, respectivamente, que estudian el conocimiento, cómo conocemos, qué es el conocimiento, qué no es conocimiento, qué es conocer y cuál es el propósito del conocimiento. Es un tema bastante amplio. No basta con decir o definir qué es el conocimiento como una cualidad que distingue a los seres humanos de los animales, puesto que este es racional y piensa por sí mismo y tiene la capacidad de construir conceptos, ideas, paradigmas. No, ese concepto de bolsillo, de diccionario, de bolsillo no. La epistemología y la gnoseología van más allá de esa explicación. Quiere abrir un debate muy profundo sobre lo que es conocer y sobre lo que no es conocer. Desde el planteamiento de Platón, hay una serie de discusiones y de paradigmas que claramente parten desde la teoría del mundo de las ideas y de lo que se conoce como el mito de la caverna. Entonces, Platón, si bien es cierto, divide el mundo en dos realidades: un mundo sensible, un mundo suprasensible o un mundo espiritual. Y en ese mundo inteligible es donde se encuentra la verdad de la gnoseología o la verdad de la epistemología, es decir, el conocimiento verdadero. Es una verdad que es eterna, es una verdad que siempre está, que no se muda, que no cambia, es una verdad que permanece. Mientras el mundo sensible, el mundo de los sentidos, el mundo de aquí abajo, el mundo terrenal, es un mundo que no establece una verdad absoluta, puesto que este mundo es contingente, es decir, que está en constante cambio, en constante movimiento, y además porque los sentidos en este mundo nos engañan. Lo que aparentemente estamos observando no lo es. Entonces, sobre la pregunta de qué es el conocimiento en ese mundo sensible, pues nos podemos engañar, porque no es la realidad que vemos, porque los sentidos nos engañan. Pero según su posición en el mundo de las ideas, sí se contempla el conocimiento absoluto, el conocimiento objetivo, es decir, la verdad. Entonces, Platón, a partir de ahí, pues arma ese debate desde la intuición para distinguir lo que es conocimiento y lo que no es conocimiento. En términos generales, el propósito de la gnoseología quiere entonces analizar y estudiar el origen del conocimiento, sus características y las limitaciones del conocimiento. Es decir, el hecho de la razón, pues podemos llegar hasta una parte para conocer, para distinguir objetos, problemas, gente, seres, actos, acciones, reacciones, pero también está limitado. Los medievales dirían, no, hay que agregarle la fe. El hecho de la fe, el hecho de Dios nos ayuda a entender más las cosas. Los científicos dirían, hay que comprobar las materias, hay que definir qué hay dentro de cada una de las partículas y moléculas, hay que demostrarlo. Por conocimiento y de manera racional, yo sé que esto es un vaso. Listo, un vaso, pero no puedo racionalmente distinguir qué hay más allá de este vaso. Eso lo haría
el científico en un laboratorio y va a estudiar las moléculas que eso tiene. Entonces, la noxiología pues quiere estudiar justamente qué conocemos, cómo conocemos y qué es el conocimiento. Y en cada uno de esos conceptos, en sus dimensiones, en sus características, en sus limitaciones. Otro elemento, se orienta a estudiar la naturaleza del conocimiento en el sentido más amplio y profundo, hasta donde puede llegar. Es decir, no da las cosas por hecho, no permite los prejuicios, no permite los preconceptos, no permite las aseveraciones o las divagaciones si antes no se ha hecho una reflexión seria, profunda y amplia sobre un objeto de estudio. Estamos con el tema del vaso, vidrio, sí, pero más allá de esto, ¿qué hay? Que está compuesto de unos elementos X o Y, tales moléculas, y esto su origen fue la arena, por ejemplo. ¿Qué tengo acá? Un libro, pero bueno, más allá, ¿cuál es su naturaleza amplia y profunda de un libro? Que esto proviene de un árbol. ¿Qué tipo de árbol? Un cedro. Entonces, es profundizar sobre lo que conocemos y el propósito del conocimiento. Para la noxiología, si bien es cierto, hay dos caminos, hay dos vías para llegar al conocimiento, como bien son el empirismo, es decir, la corriente por la cual aprobamos y definimos que lo que aprendemos es gracias a los sentidos. La segunda línea es el racionalismo, que es aquel tipo de conocimiento que se desarrolla de manera abstracta, es decir, mental, y que a partir de la inferencia, de la crítica, del análisis, de la interpretación, se pueden llegar a conceptos también, o a través de la deducción, de la inducción, de la dialéctica, es posible aplicar juicios. Bueno, son las dos formas de adquirir conocimiento desde la noxiología y desde la epistemología. Tanto una como la otra tiene su verdad, tiene su razón de ser, y considero que independientemente de los dos caminos, ninguno es absoluto y ninguno es 100 o totalmente objetivo o verdad absoluta. Los dos se complementan y entre ambas pues crean el conocimiento. Si yo manejo el concepto de vaso, de libro, es porque antes pasó por los sentidos, es decir, antes tuve una experiencia empírica. Es decir, el conocimiento del empirismo, antes lo observé a través de mis ojos, lo escuché de alguien que me dijo, esto se llama vaso, esto se llama libro, pero no llegó a mi mente, a mi razón, simplemente porque alguien me lo dijo, por información, sino que fue a través de un proceso de corroboración empírica, y cuando a mí me hablan de vaso, pues yo asocio que es este objeto. Cuando me hablan de libro, ya asocio a través de la sinapsis, es decir, mis neuronas se conectan y ya ilumino esto y recreo esto mentalmente, gracias a que primero lo observé a través de los sentidos. Entonces, estas dos vías, estos dos canales, son los que permiten y generan el conocimiento, y esta es parte del propósito del estudio de la epistemología y la noxiología. Sabemos aquel principio epistemológico de Aristóteles y de Hume, que dice que nada hay en la razón que antes no haya pasado por los sentidos, y luego Descartes también viene a abrir el debate de que el ser humano nace como una tabula rasa, es decir, que su mente está completamente en blanco, que no tiene nada de ideas, de conceptos, ni de prejuicios, ni de miedos, ni de arquetipos o de modelos, sino en la medida en que este nace y crece, como se va formando, como se va educando, se van impregnando cada una de las definiciones, de las explicaciones, todo lo que está a su alrededor se le impregna, y a partir de ahí genera cada una de las cosmovisiones, las interpreta, las asimila y luego las explica a través del lenguaje. Entonces, ese es el propósito de esta línea, explicar qué conocemos, cómo conocemos, las características del conocimiento, los detalles del conocimiento, y qué es el conocimiento y qué no es el conocimiento. Entonces, la razón permite producir información y los sentidos le aportan a la razón la información, como bien lo podemos desarrollar a través de la observación, de la percepción, del hecho de palpar, de gustar, de oler, de escuchar.
esa información llega a nuestro cerebro, allí la transformamos, la procesamos y a partir de ahí se produce lo que es el episteme o el noxis, es decir, el conocimiento. Dos ejemplos, me permito citar dos ejemplos. Si una persona compra una caja de 6 dulces y se come 5, puede apelar a la razón para saber sin necesidad de volver a abrir la caja que le queda un único dulce. Allí ya tenemos un proceso de racionalismo. 5 dulces. Me comí 4. Me quedó 1. No tengo que abrir la caja y revisar y observar y corroborar y verificar y volver a contar cuántos me quedaron. No. Racionalmente, inteligentemente, pues infiero, deduzco, concluyo. Ni siquiera hago eso. Eso ya es de una manera inteligible. Sé que me quedó 1. Porque tenía 5, me comí 4, me quedó 1. O acá con el tema de 6. Ejemplo 2. Con el empirismo. Por otra parte, un individuo puede saber que una tienda de ropa está cerrada al llegar al lugar y observar que las persianas están bajas. Esto sí requiere la corroboración y la comprobación empírica. Estoy aquí en mi casa en este momento en la finca. Yo cómo sé si Guamalácteos está abierto a esta hora en Guamal para ir a comprar unas carnes y unos panes. No tengo cómo llamar, cómo comunicarme, estamos en cuarentena total, todo debe estar cerrado. No puedo deducir, no puedo inferir. La única manera es que salga, coja mi carro y vaya y mire. Es decir, sí me exige y me permite hacer una corroboración empírica, es decir, una contrastación a través de los sentidos. Conclusión, a grosso modo, en esta misma línea de ideas. El racionalismo y el empirismo entonces se constituyen como los dos caminos, como las dos vías para producir el episteme, es decir, el conocimiento o el noxis, es decir, el mismo conocimiento. ¿Listo? Y que las dos, pues, en últimas, le apuntan a un mismo fin, a un mismo propósito. El empirismo a través de las experiencias de los sentidos y el racionalismo a través del hecho de la intuición, de la reflexión, del análisis, de la crítica, de la reflexión. Segunda conclusión. El realismo, el escepticismo, es decir, dudar, cuestionar de todo. El relativismo, quiere que todas las cosas cambian, que se transforman, que nada es estático, que todo está en constante movimiento. El constructivismo y el materialismo dialéctico son otras doctrinas que también estudian, analizan y reflexionan ese objeto de estudio que es el conocimiento, desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos. La filosofía latinoamericana, por ejemplo, la teología, el hecho de la fe y todo ello pues girando en torno a estas dos líneas o a estas dos vertientes sobre qué es lo que conocemos y cómo conocemos. En otro espacio continuaremos con el segundo debate, que sería la epistemología. Por hoy nos quedamos con la noxeología. Chicos, muchas gracias.